Muy buenos días, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanas y hermanos. Hoy día, viernes 9 de julio, una vez más nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor, ¿no? Pero como todos los días, siempre partimos de nuestra vida, de nuestra realidad, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestro ser cristiano, nuestro ser peruano, cómo participamos en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Lamentablemente no tenemos muy buenas noticias respecto a lo económico, político, social del país. Seguimos entrampados, ¿no? Una buena noticia, ya se ha terminado un poco el cerco, ya vamos a poder salir, ¿no? Poder reunirnos con un aforo de 30 personas a partir del día lunes, ¿no? Bueno, pero siempre cuidándonos, siempre protegiéndonos, ¿no? Con todos los cuidados del caso. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra reflexión del día de hoy, ¿no? Escuchando la palabra del Señor, ¿no? Vamos a escuchar su palabra hoy, viernes 9. Evangelio de hoy, viernes 9 de julio del 2021. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante los gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y mis hermanos, hemos escuchado la palabra del Señor, ¿no? Ahora vamos a continuar con nuestra metodología, ¿no? Y vamos a revisar, ¿no?, qué nos dice el texto, ¿no?, qué nos habla, ¿no?, quiénes son los personajes. Pues es Jesús y sus discípulos, ¿no? Jesús continúa explicando el envío a sus discípulos, ¿no? Les está enviando a anunciar el reino de Dios, a anunciar la buena nueva, a anunciar el Evangelio, como lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Les previene, ¿no?, de cómo tienen que ir, ¿cierto? Acá también Jesús sigue y Jesús se va sin rodeos, ¿no?, y es sincero, les dice claramente las cosas cómo van a hacer, ¿no? Entonces el texto nos dice, ¿no?, que vamos a tener como unas 4 partes en este texto que vamos a ir reflexionando poco a poco. Jesús dice a sus discípulos: miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Primera situación. Jesús es consciente y le dice claramente a sus discípulos que los está enviando, ¿no?, como ovejas en medio de lobos, ¿no? O sea, que no va a ser fácil, ¿cierto? Que van a intentar destruirlos, como vamos a ver después que dice el texto, ¿no?
Son ovejas que van a ir, ¿no? Y se van a enfrentar a unos lobos, ¿no? En medio de los lobos, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Estaba dividido, ¿no? El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero al estilo de David, ¿no? Un rey, al estilo de David, un guerrero, ¿no? Pero Jesús se presenta como como humilde, un hombre muy sencillo y muy humilde, ¿no? Entonces a ese Jesús se presenta. Y le dice a sus discípulos pues que tengan cuidado, dice después, tengan cuidado con la gente, ¿no? Pero también dice Jesús, ¿no? Los manda en medio de lobos, pero ustedes, dicen ustedes, sean como la serpiente, milagrosos, ¿cierto? Precautivos, ¿no? Astutos, ¿no? Pero también sean mansos como la paloma, ¿no? Sea agresivo, pero también sea manso. Sea astuto, pero también sea manso, ¿no? O sea, tienes que evaluar la situación, cómo te vas a enfrentar a lobo o cómo te vas a enfrentar a aquellos que van a estar en contra tuya, ¿no? Entonces sean astutos, ¿no? Como los lobos o como las serpientes, y sean mansos como las palomas, ¿no? Dice Jesús cómo tienen que actuar. Luego dice, pero cuidado con la gente de los pueblos, cuidado con la gente, ¿no? De los pueblos, ¿no? Ellos, dice, los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas y los harán compadecer ante los gobernadores y reyes por causa de Jesús. Así darán testimonio ante ellos y ante los paganos. ¿De quién? De Jesús, ¿no? Dice que por anunciar el reino de Dios, por anunciar el proyecto de Jesús, del Padre, ¿no? Los tribunales vamos a ser llevados a los tribunales, ¿no? Van a ser sometidos y azotados en las sinagogas, ¿no? Hoy también, ¿no? Nosotros podemos correr esos riesgos si es que anunciamos el Evangelio con toda claridad, ¿no? Si la misión de la evangelización es anunciar y denunciar. Anunciar el reino de Dios aquí y ahora. Denunciar todo aquello que no permite la construcción del reino o no permite el reino de Dios. Condenar la injusticia, condenar la discriminación, condenar toda clase de calumnias, ¿no? Que hay en nuestra sociedad. Es decir, hablar la verdad. Como decía ayer, ser coherentes, ¿no? El ser coherentes, hablar y defender la justicia, ¿no? Si lo haces realmente, ¿no? Vas a tener consecuencias como las que tuvieron o con las que, como dice Jesús, ¿no? Que vas a ser llevado ante los tribunales por decir la verdad, por hablar la verdad, por practicar la justicia. Lo contrario, ¿verdad? Que debería ser, ¿cierto? Bien. Entonces dice que no te preocupes, porque será un motivo para dar testimonio de Jesús ante estos hombres y mujeres, dice paganos, ¿no? Ante los hombres y mujeres de hoy, ¿no? Va a ser un motivo para dar testimonio de Jesús. También dice el Evangelio, cuando los entreguen, no se preocupen de cómo se van a defender, qué van a decir. No se preocupen lo que van a decir, porque en ese momento se les da a conocer lo que dirán. Y no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de mi Padre hablará por ustedes. Cuando estemos entre los tribunales, si has trabajado la justicia, ¿no?
no tenemos que preocuparnos si hemos actuado con la verdad. Si hemos actuado con justicia, no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Porque el Señor pondrá en nuestros labios nuestra defensa para defendernos, ¿no?, de aquellos que nos están denunciando o acusando. Y dice Jesús también, ¿no?, que el hermano entregará a su hermano a muerte y el padre a su hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a causa de mi nombre, pero el que permanece hasta el final se salvará. Y este pedacito del texto es lo que estamos viviendo hoy día en la situación política, por ejemplo, ¿no? Nuestras familias nos hemos dividido, nos hemos enfrentado unos a otros, porque no pensamos igual, o no hemos tenido las mismas opciones. Familias enteras se han dividido a causa del voto, de su opción, ¿no? Pero fíjense que la causa no es por la verdad, por la justicia, sino muchas veces es por intereses personales, ¿no? Bueno fuera que estuviéramos divididos por afirmar la justicia, la paz, la libertad, ¿no? Nos hemos confrontado. Pero esa es la realidad que tienes que enfrentar cuando trabajas por el reino de Dios. Cuando quieras hacer presente el reino de Dios en tu casa, en tu familia, en tu comunidad. Porque el reino no es fácil construirlo. Supone esfuerzo, supone renuncias, ¿no? Supone que tú te pongas a disposición del otro, que te hagas hermano, que te hagas fraterno. Y eso no es fácil. Es muy difícil. Y dice el texto terminando: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. No dice que te quedes ahí hasta atrapar, no, huye. Busca otra, vete a otro sitio, a seguir anunciando la verdad, a seguir proclamando la verdad, el reino de Dios. Que continuar trabajando por el reino de Dios, ¿no? Si no te quieren en ese lado, pues busca otro lado. Si en tu comunidad eres una piedrita en el zapato, ¿no?, pues busca otra comunidad, ¿no? Porque ¿cuáles son las señales cuando uno puede entender que está en el proyecto de Dios? Cuando te felicitan, cuando te abrazan, cuando te alaban, no. Cuando estás haciendo piedra en el zapato de alguna persona, ¿no?, cuando estás siendo perseguido, calumniado, ahí estás tú sintiendo que estás en lo correcto. Cuando tú hablas la verdad y al otro le incomoda, es decir, estás en lo correcto. Estás en el seguimiento del Señor. Jesús dice: cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Y termina diciendo: porque en verdad les digo que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No terminaremos la misión de repente, dice Jesús, ¿no?, porque es grande, es arduo, ¿no? No terminemos de recorrer todo el mundo, de conocer a Jesús, antes que venga el Hijo del Hombre, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿no?, será el fin.
Entonces, si estamos trabajando en la justicia, en la paz y en el amor, ¿no?, haremos que Jesús venga más pronto. Si hacemos realmente nuestro trabajo por construir una sociedad más justa, fraterna y solidaria, será Jesús quien estará presente y podrá entregar su reino, o este reino, al Padre. Y será Dios quien gobierne nuestras vidas, si es que hacemos eso. Pues bien, en este Evangelio Jesús no se anda con rodeos y es muy sincero y muy concreto. Sabe cuáles son las consecuencias de seguir a Jesús y hablar de Jesús. Lo sabe muy bien. Y quiere que lo hagamos para dar testimonio de Él. Denunciar las injusticias y la corrupción, estar al lado de los más pobres, vulnerables, trae riesgos, ¿no? Persecuciones, odios, exclusión, muchas veces en el seno mismo de nuestra familia, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Denunciar las injusticias, ¿no?, por un sector, ¿no?, por estar al lado de los pobres, por defender el derecho del pobre, ¿no?, nos odian y lo señalan de todo, como si fueran el diablo en persona. Sin embargo, los que son corruptos, los que están fuera de la ley, al margen de la ley, ellos son buenos, son vistos con buenos ojos, ¿no? Y hasta se dicen cristianos, católicos, apostólicos, romanos, ¿no? Hasta hacen oración públicamente, ¿no?, para que el Señor les ayude, ¿no?, en su hipocresía o en sus pretensiones, ¿no?, políticas, ¿no? Hemos llegado a un gran extremo, ¿no?, de utilizar la religión para defender una opción política. Y no es así. El Evangelio es radical. Es radical. Anunciar la buena noticia es radical. Bien. La misión del profeta entonces es anunciar y denunciar con la certeza que solo Jesús es quien nos salva. Vamos a terminar esta reflexión con un versículo. Y voy a comenzar con el primero. Voy a quedarme con el primer párrafo. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos, por eso sean astutos como serpientes y sencillos como las palomas. Voy a reflexionar en el día de ese versículo para ver cómo yo me voy a poner al servicio del Señor, cómo voy a qué estrategia voy a utilizar, ¿no?, para ser astuto como una serpiente y manso como una paloma. Bien. Ahora hacemos nuestra oración, ¿no?, nuestra oración a partir del texto. Y decimos: Señor Jesús, que en medio de las incomprensiones, del rechazo, de la exclusión, perseveremos en la fe, que tu amor dirija y sostenga todos nuestros pasos. Amén. Que el Señor de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos, que tengan un buen día. Nos encontramos el día sábado.